Mi nombre es Linda Moreno y hoy les voy a hablar del teorema de dualidad lazo-árbol para integrales de Feynman con múltiples lazos. Entonces, cuando aplicamos este teorema sobre una amplitud, llegamos a una amplitud dual que está definida de la manera que vemos en la pantalla, donde el residuo corresponde a integrar las componentes de energía del lazo. La principal característica de este teorema es la relación de dualidad entre integrales de lazo y de espacio-fase. Además, los propagadores duales tienen una prescripción más y cero modificada con respecto a la de los propagadores de Feynman. Esta prescripción mantiene la covarianza de Lorentz y evita la contribución de múltiples cortes que aparecen en el teorema de árbol de Feynman. Este teorema se puede utilizar en sistemas con más de dos lazos y con diferentes topologías, con sistemas más complejos. Entonces, bueno, acá vemos un diagrama a un lazo con múltiples momentos externos. Acá vamos a utilizar el esquema de regularización dimensional. Este esquema nos indica que la dimensión del espacio-tiempo puede no ser entera, en particular es diferente de 4. Y se define de esta manera la integral. Acá en esta integral está factorizada el momento Q sub más. Para una partícula sin masa y con energía positiva tenemos la integral se define de esta manera, y donde delta tilde es la condición en la capa de masa que definimos de esta forma. Entonces la integral de Feynman para el diagrama a un lazo va a ser igual a la integral de la productoria de los propagadores de Feynman, donde Q sub i, o el momento sub i, se define de esta manera, la cual satisface la condición de Q sub n igual a 0. También debemos introducir los propagadores avanzados, de esta manera. Entonces, en el plano complejo Q sub 0, el propagador de Feynman, vemos que la energía positiva se encuentra abajo del eje real y la energía negativa se encuentra arriba del eje real. En cambio, para los propagadores avanzados, los dos polos con energías positiva y negativa se encuentran arriba del eje real. Esta pequeña diferencia nos va a ayudar a encontrar el teorema del árbol de Feynman. Ahora, entonces, si el contorno de integración es apropiado, la integral avanzada de un lazo va a ser igual a 0. Esto se puede ver utilizando el teorema del residuo de Cauchy, porque pues vemos que en el contorno, dentro del contorno no hay ningún polo. Entonces, pues esta relación va a ser igual a 0. Acá la podemos ver de manera un poco más explícita. Ahora, para conectar estos dos resultados de la integral avanzada y la integral de Feynman, tenemos la relación de sus propagadores con la capa de masa. Y entonces la relación de estas integrales está por la integral avanzada, va a ser igual a la integral de Feynman más la integral de múltiples cortes, donde la contribución de un corte está por esta integral de acá,
como sabemos que la integral avanzada es igual a 0, de esta expresión podemos despejar la integral de Feynman y llegamos a esta expresión para un lazo. Entonces, el teorema de árbol de Feynman relaciona la integral de un lazo con la integral de múltiples cortes. Y acá podemos usar la invarianza de la medida de integración del lazo bajo la traslación del lazo-momento, donde se puede realizar el cambio de momento en el término proporcional a delta tilde. Y obtenemos esta relación que al usar en cada uno de los términos, vamos a llegar a esta relación para la integral de corte, donde PC hace referencia a la permutación cíclica de momentos y las integrales básicas de una partícula con n propagadores de Feynman se va a denotar de esta manera, donde K hace referencia a la combinación lineal de los momentos externos, como lo vemos acá. Entonces, cuando nosotros aplicamos el teorema de árbol de Feynman a múltiples lazos, el número de términos a calcular se va a crecer exponencialmente. Y esto pues, puede llegar a ser un inconveniente cuando tenemos un sistema con muchos lazos, por lo que es necesario buscar métodos diferentes para calcular este tipo de sistemas, como por ejemplo el teorema de dualidad lazo-árbol. Entonces, el teorema LTD está formulado de tal manera que el número de cortes es igual al número de lazos y mantiene la dependencia más I0 en el propagador dual. Se combinan los propagadores en conjuntos de los momentos internos y todos los momentos externos se van a tomar saliendo. Entonces tenemos esta relación para los propagadores de Feynman, para el propagador dual, donde se define este propagador dual de Q sub I, Q sub J de esta manera. Acá vemos la dependencia más I0. Y sabemos para un lazo que el propagador avanzado va a ser igual al propagador de Feynman más el delta tilde, que sigue siendo el mismo. Tenemos esta relación de los tres propagadores, el propagador avanzado, el propagador de Feynman y el propagador dual, que nos permite hacer una conexión con todas estas integrales. Entonces, en el teorema LTE, para un lazo, la integral va a ser igual a menos la integral del propagador dual. Y la función de propagador dual en términos de los conjuntos es la sumatoria de estas productorias, donde beta es la unión de subconjuntos de momento. La relación de LTD puede ser entendida como una amplitud que puede descomponerse como la suma de diagramas conexos. Y así, a partir de esta relación se puede percibir la relación de causalidad, lo que nos favorece el entendimiento de la física que hay detrás de estos diagramas. Más adelante vamos a encontrar una expresión en donde todos sus términos son causales y cada uno de esos términos está relacionado a un diagrama causal. Ahora entonces vamos a analizar el diagrama Sunrise. Este diagrama es el diagrama más simple a dos lazos. En este tipo de topologías, el número de momentos externos puede ser diferente al número de momentos internos y estos momentos internos están definidos por estas condiciones, donde L1 es el momento del lazo 1, L2 es el momento del lazo 2 y alfa 1
como ya dije, es el conjunto de los propagadores relacionados a cada momento. Bueno, entonces la forma de la integral Sunrise de esta amplitud, como ya habíamos hablado, es esta, que más explícitamente la vemos acá, donde K1 va a ser igual al momento del lazo 1, K2 al momento del lazo 2, y K12 va a ser igual a los momentos externos menos los momentos de los lazos. Ahora se calcula la amplitud dual utilizando el teorema de residuos de Cauchy. Y para el primer lazo tenemos esta relación. Es importante notar que para aplicar el teorema de dualidad en el segundo lazo se debe revertir el flujo de momento en alguna de las líneas para que exista una fluidez en el diagrama. Entonces, al aplicar el teorema de dualidad al diagrama Sunrise, llegamos a esta expresión dual, donde G, donde el propagador dual contiene el doble residuo del integrando de la amplitud del diagrama, como lo vemos en esta expresión. Es importante notar que la amplitud de este diagrama contiene todas las singularidades posibles. Explícitamente tenemos que el primer término está definido por esta expresión, que se puede reescribir con esta expresión. De aquí a acá solo hay un pequeño truco matemático. Y los otros dos términos de los propagadores duales se hallan de manera similar, cambian unos pequeños signos. Hay un pequeño cambio de signos en algunos de los términos, pero de resto es muy similar. Entonces, acá en cada uno de los propagadores duales, el segundo término no es causal, pero al hacer la suma de los tres términos, hacer la integral de los tres términos, estos términos no causales se van a cancelar. Y entonces vamos a llegar, para el diagrama Sunrise, los lazos, vamos a llegar a esta expresión que vemos acá, donde para P sub 0 mayor a 0 quedan términos solamente causales. Cuando P sub 0 es menor a 0, queda el término complementario que se da cuando se hace el cambio de dirección del flujo o cuando se seleccionan los nodos de energía negativa. Y para P sub 0, ambas configuraciones ocurren simultáneamente, pero en el límite Q que tiende a 0 es el único que lleva a una singularidad. Bueno, esta representación, el diagrama Sunrise, hace parte de la configuración MLT, de la topología MLT, la cual se caracteriza por L más un conjunto de propagadores. Como pues ya vimos, nosotros tenemos exactamente tres propagadores duales. Con un número arbitrario de propagadores en cada conjunto. Y la representación causal general de esta tipología está por esta expresión de acá. Los dos términos de esta integral pueden presentar una singularidad, pero esto solo se va a poder identificar en el momento en el que se le asigne el signo a la energía del momento externo. Ahora, entonces, la representación que involucra solo propagadores de Feynman se conoce como la representación de Feynman, que fue la que vimos al inicio de la presentación. La representación que contiene el resultado de aplicación del teorema de dualidad sin ningún rearreglo, sin ningún arreglo distinto, se conoce representación dual. Esta es la representación dual para el diagrama Sunrise, para el diagrama de dos lazos.
Y la representación que contiene únicamente propagadores causales se conoce como la representación causal. Esta es nuestra representación causal para el diagrama Sunrise. Esta es la expresión de la que les hablé anteriormente cuando me refería a la causalidad de la teoría. Bueno, entonces ya para concluir, la relación de dualidad se puede aplicar a observables y amplitudes de scattering en cualquier teoría relativista de campos compatibles con la localidad. Eso pues se debe a la causalidad de la teoría. Este formalismo provee una clasificación de singularidades causales, donde las singularidades no causales se cancelan, como ya lo vimos, al unir todos los propagadores se cancelan entre ellos los términos no causales. Esta relación además involucra a un lazo un solo corte del diagrama, haciendo más eficiente la reconstrucción de diagramas múltiples, como también ya vimos en el teorema de árbol. Estos términos crecen exponencialmente con cada lazo que se añade. Acá, por cada lazo, vamos a tener un solo corte del diagrama, lo cual nos va a facilitar mucho los cálculos en sistemas a muchos lazos. Además, promueve el estudio de las topologías de múltiples lazos, que llama representación general de topologías como estas que vemos acá. Esto, digamos que vamos con ejemplos muy específicos aún, se está estudiando. Este teorema además ha llevado a representaciones libres de singularidades que no son relevantes físicamente para lazos de cualquier orden e independientemente de su configuración interna, usando la reconstrucción de expresiones analíticas desde la evaluación numérica. Llegamos a funciones racionales, que pues es una ventaja muy grande, facilita también mucho los cálculos. La fórmula final que se construye originalmente con propagadores no causales, contiene ahora solo propagadores causales. Pues ya lo vimos más explícitamente. Y una aplicación directa de este teorema es el método para cancelar singularidades for dimensional unsubtraction. Este método se encuentra aún bajo estudio y tiene el objetivo de proveer predicciones más precisas para la física de partículas elementales, lo cual pues sería un avance muy grande en el caso de que se llegase a lograr. Y bueno, pues eso sería todo por ahora. Estas son las 3 bibliografías que más usé para realizar este trabajo. Y pues bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Gracias, Linda. Creo que voy a comenzar yo con las preguntas porque no quiero que me las ganen. Entonces, voy a comenzar yo. ¿Me puedes decir más o menos qué es lo que es un término causal? Bueno, esto... bueno, según lo que yo entiendo y recuerdo en este momento, esto hace referencia a cómo se analizan los fenómenos físicos de una manera en las que se pueden realizar predicciones precisas, digamos un poco diferente a cómo es la física cuántica de Copenhague, donde todo se hace más por probabilidad. No sé si estoy un poco equivocada, pero pues es lo que tengo en este momento en la cabeza.
bajo todos los nervios. Bueno, ¿las amplitudes de Feynman son causales o no? No, no, estas amplitudes se vuelven causales cuando usamos específicamente el teorema o cuando pues, se analizan las integrales de Feynman bajo el teorema de dualidad. Esa es una de las ventajas de este teorema, que vuelve estas relaciones se vuelven causales. Ok. ¿Puedes ir a la diapositiva de tus conclusiones? Creo que la segunda. No, a una anterior, por favor. ¿Qué te refieres con esas topologías MLT, NMLT, N cuadrada? Bueno, pues como vemos acá, me regreso, esta topología, por ejemplo, la del diagrama Sunrise, es la topología MLT. Esto se define como la topología, digamos, de esta es a dos puntos, que es este punto y este punto. Entonces, hace referencia, digamos, a la forma del diagrama, como nosotros como el sistema se identifica diagramáticamente de acuerdo a sus momentos externos, a la forma de los lazos, todo eso. Pues vemos, este es un diagrama muy simple, pero pues sabemos que hay diagramas muchísimo más complejos donde los lazos no están conectados, donde la cantidad de momentos externos es muy grande. Entonces a eso hace referencia cada uno de estas diferentes topologías. Ese término N, ¿qué significa N? Porque es el que cambia, Acá ¿no? es, bueno, MLT es Maxima Loop Topology. Bueno, la verdad, en este momento no recuerdo esa N a qué hace referencia específicamente. Ahí creo que ya el profesor Roger podría colaborar porque realmente no recuerdo ese término que hace referencia en este momento. Sí, no te preocupes. Adnan, ¿tienes preguntas? Hola, gracias. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Entonces, una pregunta que quería hacer es, si tienen en mente resolver en algún momento algún problema real que todavía no esté resuelto. Sí, de hecho, como acá indico en esta conclusión, es el estudio de este tipo de topología se está haciendo en ejemplos específicos, o sea, es decir, se está tratando de buscar la solución, obviamente, de sistemas que ya conocemos su solución, pues para saber, y después seguimos con sistemas que tienen muchos lazos y pues es difícil llegar a una solución bajo los teoremas, como el teorema del árbol, que ya vimos. Entonces sí, esa es la idea del estudio de este teorema. Sí, entiendo pues qué es lo que el teorema quiere lograr. Lo que sí quería saber es qué problemas tenían ustedes en mente. Pero aparte de eso, yo creo que lo pueden también utilizar en dimensiones que no necesariamente sean 4, pero hay varios problemas de interés en dimensiones de espacio-tiempo. De hecho, lo que yo mencioné es que particularmente no se utiliza 4 como la dimensión, porque si 4 cuando utilizamos la dimensión 4, llegamos a una singularidad. Entonces, lo que se hace es que se utiliza, digamos, 4 más un épsilon. Entonces la singularidad ahora va a estar en el épsilon y pues ese épsilon es el que se va a deconstruir para quitar la singularidad. Pero particularmente no utilizamos o no se utiliza
la dimensión 4. Sí, entiendo. 4 en vez de 4 se usa el 4 menos epsilon. No refería yo a esto. Yo refería Ah, a hacerlo en problemas, por ejemplo, de estados sólidos, en donde hay varias teorías que se desarrollan en dimensiones de espacio-tiempo 3. Entonces, lo pueden aplicar en 3 dimensiones también, en donde la renormalización es solo finita renormalización. sí, sí. Entonces, ¿resolvieron algunas integrales en 3 dimensiones o solo se quedaron en 4 menos epsilon? Bueno, la verdad, pues ya mi trabajo fue un poco más respecto a la generalización de la teoría. Entender, digamos, esta teoría, porque esta teoría funciona, porque es importante estudiar esta teoría, pero pues no, pues digamos, todavía la estoy entendiendo un poco. Ya pues trabajar con otro tipo de dimensiones, no sé realmente si se haya hecho ya, pero seguramente si no se ha hecho, se tiene en mente llegar a hacerlo, por supuesto. Ok, pues son últimas preguntas. ¿Qué entiendes de la diferencia entre regularización y renormalización? Em, bueno, perdón, me vuelvo. ¿Sí has escuchado de estos términos? Sí, por supuesto. Pues de hecho, estuve leyendo un poco sobre esta regularización dimensional, porque realmente no, antes de este trabajo, pues no conocía este esquema de regularización. Y pues lo que yo leí, lo que entendí un poco es que como le decía entonces, en este esquema de regularización, si se utiliza la dimensión 4, esta dimensión tiene una singularidad, la cual para eliminar es necesaria renormalizar. Entonces, pues digamos que para mí ahí está la conexión entre la renormalización y la regularización, pero pues no podría darte una definición específica entre las dos. Ok, está bien. Esto es todo. Estas son las únicas preguntas que quería hacer. Gracias. Gracias, Parece Adnan. interesante el trabajo. Sí, muy Gracias, interesante. Emma. Linda, una pregunta más. ¿Vas a continuar con este trabajo con Germán? Pues por supuesto me gustaría mucho. Realmente me ha parecido muy interesante. Y lo que me parece aún más interesante es que de alguna forma está muy conectado al trabajo de tesis que estoy haciendo de mi pregrado, que es el estudio de la mecánica cuántica bohmiana, que también es causal, que también es un método alterno al método que utiliza normalmente. Entonces, pues sí, es un tema que me interesaría mucho seguir trabajando. Está claro que pues, hay muchas cosas que todavía necesito entender y aprender, pero pues si el profesor Germán me lo permite, me gustaría poder seguir trabajando con este tema. Y ¿Estás pues, ahora en la licenciatura o sí, señora. estás en la... Ya tengo que presentar la tesis próximamente. Ok, muy bien. Pues no sé, Roger, ¿tienes tú preguntas, comentarios, observaciones? Comentario de qué es la Hola, N. hola gente, todo muy bien.
Solamente tener felicidades, Linda, la verdad que muy bien lo presentado y muy bien tu trabajo, la verdad que un gusto trabajar con gente que se dedica, le gustan las matemáticas también. Pero no, solo para cerrar lo que preguntaban, puede ser a la GD12, o sea, el cálculo del primer corte, GD12. En la Esto siguiente. es... ah, sí, acá. Mira, cuando Xiomara te pregunta sobre la causalidad, tú puedes ver que, por ejemplo, en el G12, el GD12, ahí como está escrito, en la línea de arriba es el producto de dos, en la línea de abajo has hecho fracciones parciales y te quedan esas dos expresiones. GD12 per se no es causal, ¿no? No es causal porque tiene No. uno de los términos que es el que le llamamos singularidad esa de threshold, ¿no? Entonces, para que Xiomara, pues, que se dedica también a ese tipo de cosas, y la gente que está acá, es muy simple. Para nosotros lo que es causal es algo que te deja las singularidades físicas únicamente. Entonces, un diagrama de Feynman tiene la singularidad infrarroja y tiene la singularidad ultravioleta, que eso es lo que nosotros conocemos. Pero hay otros tipos de singularidades que son las de threshold, y tú puedes ver que en el GD12, en el de abajo, después de hacer la fracción parcial, uno de los denominadores, y una cosa que hace falta, porque también a la pregunta de Hernán de que un proceso, ahorita voy a comentar, yo creo que la pregunta sería cuál es el bottleneck, ¿no? El cuello de botella del problema que no nos permite aplicar, porque si ya hiciste para n lazos, ¿dónde está el problema, ¿no? Pero ahorita voy a ir por allá. Pero cuando uno integra, ahora numéricamente, esas Q10, Q20 y Q10 más, todos esos más, son sus variables de integración, las que nosotros usamos, X, Y, Z. Y normalmente, como ustedes saben, esas se integran entre 0 y el infinito. Entonces, las singularidades matemáticas están en 0 y en el infinito, las singularidades físicas, perdón. Entonces, el primer propagador, hay una configuración en la cual Q10, Q20 puede ser igual a Q12 más P0. Entonces, esa singularidad se encuentra, como tú tienes muchos lazos, en principio en este tienes dos, existe la posibilidad de que esos dos conjuguen de cierta forma, de que, pum, explote el primero. Pero no va a explotar en 0 ni en el infinito. Sin embargo, el segundo propagador, ese solamente puede explotar en el 0 o en el infinito, depende de numeradores, etc. Entonces, el segundo propagador es el que conocemos como que la componente causal del propagador. Linda no expone todas porque si no se demoraría muchísimo más, pero GD1, 2, el GD, los otros y todos los demás, cuando haces la cuenta, ella hizo la cuenta y se dio cuenta de que cada uno de esos tres términos que aparecían en los cortes, cuando tú los expandías y los reducías, te quedabas con dos. Y es darle a la siguiente, donde tienes ya el resultado. Ahí, en ese resultado, está escrito todo, ¿no? Está escrito justamente las únicas singularidades que aparecen después de este reajuste de cosas son las singularidades. Si P0 es igual a 0, es más simple. Si P0 es igual a 0, la singularidad está en 0, ¿no? Entonces, es a lo que nosotros llamamos causal, es aquellas singularidades o aquellos propagadores que no presentan una singularidad espuria, una singularidad que físicamente no debe existir. Pero como las configuraciones de la integración te permiten hacer variaciones de todos los momentos, pues entonces tenés una posibilidad. Si tú partes de un probador de Feynman, ahí, como vas a integrar todo, pues hay la posibilidad, como bien dijo Linda, que eso no sea, bueno, eso no va a ser explícitamente causal. Pero en la representación causal que nosotros llamamos causal es cuando solamente existen las configuraciones divergentes en 0 y en infinito, que es justamente la expresión que tiene allá. Y solamente porque por todo lo demás yo creo que es bastante contestó bien, ¿no? Pero hay una que le hizo Adnan que sí me parece que vale la pena recalcar, que cuál es, yo lo entendí como que cuál es el cuello de botella, ¿no? Si ya tienes todo, ¿por qué no haces todo el Monte Carlo, ¿no? O sea, todas las expresiones. En realidad, como Linda ha puesto, existe una expresión, por ejemplo, para la topología maximal
MLT, que como ella bien dijo, tú tienes un propagador y a ese le pones múltiples lazos. Si ahora tienes la topología siguiente, que es la MLT, un triángulo, y le pones muchos lazos a una pata, muchos lazos a otra pata, muchos lazos. Entonces, tú siempre puedes comenzar a pensar en tipos de topologías y que tú extiendes a múltiples, ¿no? Y como que se factoriza, es otra cosa. Entonces ya tienes todo, ¿por qué no se hace la cuenta? El problema que tenemos en estos problemas de revolución dimensional y cosas así, es que si fuésemos a integrar solamente la amplitud, entonces conoceríamos el resultado bien, ¿no? Pero si metemos hadrones en los estados iniciales o hadrones en los estados finales, la fragmentación o la PDF también tiene una singularidad, que es de manera estándar en regulación dimensional, uno pone a mano un 1 sobre epsilon, sobre el parámetro, y un kernel que está al lado. Entonces nosotros tenemos el problema de cómo poner un 1 sobre epsilon y que sea el 1 sobre epsilon adecuado, que cancele todas las singularidades, porque van a comenzar a ver, si yo no pongo los hadrones, entonces la singularidad, si yo hago el proceso E más E menos a un hadrón, no tengo problema. Pero cuando yo quiero hacer PP, la PDF va a tener el problema de que tengo que comer un pedacito de la singularidad, pero así como vimos ayer y que pues Lina también estuvo en las reuniones de Juan José, la forma en la que, o sea, el goal, el último, la última sueño de esto es que se tenga una expresión de la sección eficaz en 4 dimensiones. Entonces, esa sección eficaz en la FDU tiene que escribirse toda la expresión, toda la integral numérica en 4 dimensiones. Y al no tener una forma integrando, perdón, de las PDFs, pues estamos todavía atados de mano. Entonces, por eso no podemos, o sea, en principio hay programas para hacer múltiples lazos en procesos. Ahora vamos a ver si en Estados Unidos se puede hacer, porque si no se trabaja en 4, probablemente se pueda mejor. Pero sí, o sea, la intención es que se tener una forma de hacer un cálculo lo más preciso posible, y como ustedes saben, mientras más precisión se requieren más lazos, que es lo que Linda ha presentado. Y eso. Muchas felicidades y muchas gracias a todos por estar aquí en la presentación. Si tienen más preguntas, pregúntenle a Linda. ¿Los estudiantes tienen preguntas para Linda? No, los estudiantes ya están muy callados. Bueno, yo creo que este trabajo sí implicó bastante dedicación de parte de Linda. Sí se ve que tuviste que dedicarle demasiado tiempo. Ojalá que te sirva mucho para tu tesis y que puedas avanzar en este sentido. Los próximos días también te estaremos enviando tu constancia. Y muchas gracias, Linda. Muchas gracias a Roger. Muchas gracias a Adnan. A todos los invito a que sigan mañana las entregas de tesinas. Mañana le toca a David con su tema correcciones clásicas del potencial de Newton con teoría cuántica de campos. Esta tesis la dirigió el doctor Brian Larios. También a las 11 tenemos la entrega de tesina de Carmen Lisset. Ella tiene su tesis titulada Radiaciones Nucleares, tesis dirigida por el doctor Marco Antonio Bedoya. Entonces, mañana es el último día, ya todos los que no presentan mañana ya están más relajados. Entonces, ojalá nos acompañen mañana. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, felicidades, Linda, nuevamente. Gracias, felicidades a todos. Hasta mañana. Hasta luego. Bye.